Tarde, ¿se me escucha bien? Sí, ahora sí, perfecto, Alex, se escucha bien. Ya, está bien. Si en cualquier momento se corta, me avisan, por favor. Bueno, voy a explicar. Inicialmente esta charla va a ser una explicación de cómo es el rote de especialidades, las materias que se llevan, y ya después vamos a intentar dar algunas explicaciones rotación por rotación para que así también tengan una idea de cómo es dependiendo del grupo en el que están. Empezamos hablando de manera general del rote de especialidades, diciendo que el rote está conformado por lo que van a ser 7 especialidades que van a llevar en lo que lleva del año, en lo que queda del año. Y cada especialidad la van a llevar durante 3 semanas. Entonces, ya desde esta semana van a llevar 3 una materia, después otras 3 otra materia y así sucesivamente. Cada materia es independiente, es diferente a cómo se estaba llevando los otros años, porque no dan exámenes parciales ni finales en conjunto, excepto algunas excepciones de algunas materias, como les vamos a ir explicando. Por ejemplo, en neuro son 4 doctores, entonces les van a ir dividiendo en 4 grupos. Cada grupo va a tener un parcial que va a dar con su docente y un final que van a dar en conjunto todos los grupos de neuro. En el caso, por ejemplo, de otorrino, en otorrino depende con el docente con el que estés. El docente con el que estés te va a tomar generalmente un examen de primer parcial, uno de segundo parcial y luego un examen final que va a depender de cómo lo toma cada docente. Entonces, toda tu nota depende con el docente con el que estás llevando la materia. Son 3 semanas que le dedicas a cada rotación y estas 3 semanas sí son pesaditas porque todo depende de cómo lo hagas en estas 3 semanas con el doctor con el que estés. Ese doctor te pone tu nota práctica, te pone tu nota de los parciales y te pone tu nota final. La nota de los parciales vale 40%. Entonces, si dan 2 parciales, cada uno valdría 20%, ¿no? La nota práctica vale 35%, como siempre, y el examen final igual vale 25%. Entonces, le tienen que meter tal vez mucho empeño a estas 3 semanas. Por eso es que el rote de especialidades llega a ser pesado, porque tienes que ver todo el temario que tiene la materia en solamente 3 semanas. Entonces, los doctores ya desde el primer día, seguramente muchos ya tienen exposiciones, ya tienen que presentar temas, y algunos doctores incluso ya van a empezar a preguntar desde el primer día. En el caso de dermato, igual los que empiezan mañana con la doctora Aracena, con la doctora Trigo, con la doctora Pérez, seguramente les van a estar preguntando lesiones elementales en el paciente, que reconozcan qué es esto, qué es esto. Entonces ya tienen que ir estudiando desde que inicie el rote. Siempre recomendarles que les hablen a los doctores con anticipación. Háblenles entre el día jueves o viernes, pero máximo desde el viernes. Hay doctores que, como les vamos a ir explicando, tienen que hablarles con mucha más anticipación. Pero para que tengan un estimado, no les hablen un día antes ni 2 días antes, porque tomen en cuenta que tienen que preparar temas de exposición y en general, el que sea el primero de la lista de cada grupo, le van a hacer exponer casi siempre el primer día, entonces tomen eso en cuenta. Entonces, habiendo de manera general, esto es con respecto a las rotaciones. Al mismo tiempo que llevan especialidades, van a llevar 2 materias, que son administración sanitaria y medicina legal. En el caso de administración sanitaria, les van a enviar listas y les van a dividir en 3 grupos grandes. En 2 grupos van a estar con el doctor Illanes, un grupo va a pasar el día miércoles y otro grupo va a pasar el día sábado con el doctor. Y ahí va a haber otro grupo que va a pasar con el doctor Rivera los sábados. Entonces son esos 3 grupos de sanitaria que les puede tocar. Eso es por apellidos. Generalmente a los que somos del último grupo nos tocó con el doctor Rivera el día sábado, entonces por orden alfabético les van a dividir. La única materia en todo este rote de especialidades que tiene teóricas es la materia de administración sanitaria, que en total, si no me equivoco, de la primera rotación ya están subidas a mi canal, igual por si quieren revisar, pero me imagino que va a ser lo mismo. Son son pocas teóricas, es cada sábado una teórica. Se van turnando los doctores, ellos les van a hacer una
clase inaugural. Entonces, en esa clase van a estar explicando un poquito qué es la materia de administración sanitaria, que les van a dividir en grupos. Es una charla corta de un. Esto tomen en cuenta porque nosotros cuando dimos el primer parcial, muchos como que no nos dimos cuenta que valía tanto, porque el primer parcial vale 40% de la nota. El final vale 35%, porque el final, hasta donde tengo entendido y nos dijo el doctor, parece que no es de todo, sino solamente de lo que avancen después del primer parcial, entonces vale menos. Y la nota práctica en sanitaria vale menos que otros años, porque solamente vale 25%. En la materia de administración sanitaria, más lo que hacen en la parte práctica es darles guías para que hagan. Tengo entendido que el doctor Illanes les hace hacer en grupos. Ustedes ya se organizan como ven y lo sube un representante a lo que tengo entendido en el Classroom. Con el doctor Rivera va variando. Algunas actividades sí pueden ser en grupo y otras son de forma individual. Y más a los doctores lo que les interesa es como que tengas conocimiento de lo que dice la guía. Algunas cositas sí tal vez puedan entrar en el examen, pero en general no es tanto, es más todo lo de las teóricas. Estas guías se suben al Classroom dependiendo del doctor con el que estés. En el caso de los que estén con el doctor Illanes, se sube al Classroom general que hay de todos los grupos. Y con los que estén con el doctor Rivera va a crear un grupo aparte. Y las clases prácticas son más para explicar cómo es la guía. Con el doctor Illanes se quedan después de la clase teórica y les dice, aquí tienen que poner esto, esta pregunta hace referencia a esto y acaban. Es algo más cortito, a veces sí a los del miércoles les hace pasar el miércoles igual lo mismo, explicándoles la guía o los junta con los del sábado. A los que pasamos con, eso es virtual, bueno, lo han hecho de forma virtual. A los que pasábamos con el doctor Rivera era presencial en un curso del segundo piso. Ahorita no me acuerdo cuál, creo que era el 212 si no me equivoco. Ahí el doctor les comunica, igual estén atentos porque no es como que cada sábado pasas, sino que depende todo de cuándo suben la guía práctica. Si esta semana no hay guía práctica, entonces en general no les citan para la parte, para clases prácticas, porque en general es solo para explicarles la guía, o sea, que tienen que hacer. Solamente cuando hay guías prácticas les citan. Puede ser que envíen un día antes la guía y el doctor tal vez les envíe un mensaje de que mañana vamos a tener la clase práctica para explicar tal guía. Entonces, eso les puede comunicar por el Classroom o les puede comunicar por el grupo de WhatsApp. Va a haber un grupo de WhatsApp, seguramente a Nicolai le van a indicar que cree o le van a añadir y él va a enviar el enlace a todos para que se entren y ahí van a estar los doctores y van a estar informando los enlaces de las teóricas, también van a estar dando igual algún aviso de ese tipo, pero estén atentos al Classroom y en el caso del doctor Rivera igual para que vean si va a haber clases o no el día sábado. En la clase el doctor llega a hacer algunas preguntas del tema, más para ver si, siempre les pregunta, ¿han leído la guía práctica? Y todos dicen sí. Entonces, como para ver si es verdad, hace alguna pregunta como, ay, ¿qué decía en la guía? Es más como un análisis, pero no toma tanto tiempo. Entonces, la materia de administración sanitaria sería más no perjudicarse para la parte de los exámenes, como no acumularse con las rotaciones. En el primer rote sí han sido accesibles al tema de solicitar que se mueva la fecha del examen, pero mencionaban que tal vez con el segundo rote sea un poco más complicado porque tienen los tiempos más justos. Eso tendrían que ir coordinando y también ver de forma que no les afecte con que sea a finales de una rotación porque en general en especialidades cada viernes dan examen, algunos casos dan el sábado el examen, entonces eso vean bien para que tampoco les esté perjudicando a todos. Después, pasando a medicina legal, esta es una materia que también se lleva de forma simultánea a la rotación de especialidades. Esta sí se lleva cada semana, porque sanitaria, como ven, depende de si va a haber ya práctica, si no hay ya práctica, también del docente. En cambio, legal solamente se lleva con un doctor, que es el doctor Joaquín Ballesteros. Van a llevar una vez a la semana y les van a distribuir por orden alfabético digamos, los primeros 30 van a ir el lunes, del 31 al 60 el día martes, y así sucesivamente de lunes a viernes. Para la materia de medicina legal,
dan igual 3 exámenes, un parcial, un segundo parcial y un final. Tengo entendido que al final sí va a entrar todo lo visto en la materia. Nosotros recién vamos a dar el final de medicina legal el jueves y de administración sanitaria el sábado. Eso más, las clases de administración sanitaria, las teóricas son sábados y los exámenes teóricos de administración sanitaria también son sábados. De medicina legal son un día de la semana en la tarde, en el horario, por ejemplo, 3 de la tarde son las clases de medicina legal, de 3 a 5, entonces el examen es 3 y el doctor ya les va a avisar qué día va a ser el examen. De medicina legal, entonces van a pasar cada semana con el doctor. Todo lo que tienen que saber, el doctor lo dice en las clases, entonces sería bueno que asistan y que asistan porque ya de eso, en general, de todo lo que explica, llegan a hacer las preguntas. También de medicina legal, mencionar que de cada subgrupo que hay, grupo de lunes, martes, miércoles, se escogen un representante. El doctor pregunta quién quiere ser representante del grupo y ya algunos se ofrecen y ellos son representantes y ellos toman la asistencia y también se encargan de anotar los puntos que dice el doctor. Por ejemplo, de mi grupo, la representante era Fernanda. Entonces ella nos tomaba la asistencia, nos hacía llenar en una hojita y ella recogía los trabajos y antes de que se vaya el doctor, ella le entregaba los trabajos que hacíamos, porque el doctor les hace hacer trabajos y tienen que hacer a mano. Todas las tareas de medicina legal son a mano. Con el doctor igual, tengan cuidado al sacar celulares, al doctor no le gusta. La primera clase les va a decir las normas de la materia y no pueden grabar la clase del doctor porque el doctor se enoja y les va a bajar puntos si ve que están con el celular. Entonces, si en algún momento les pilla con el celular, tal vez que se han distraído o que querían responder un mensaje o que estaban con una llamada, es mejor que se salgan, solo agarren, párense y salgan un rato afuera, contestan si tienen alguna llamada y entran, pero no saquen en medio de la clase. Si es que se olvidan y sacan, les dicen, perdón, doctor, y a veces les puede decir como, ya guarda tu celular, estoy viendo que estás usando y solo guarden, pero no intenten esconder porque les va a bajar puntos y eso le va a decir al representante que anote. Y si participan, el doctor de legal sí sube puntos y de verdad sube al examen. Eso tal vez muchos como que no pensaban que de verdad iba a subir, pero habían personas que para el día del examen tenían como 20 puntos extra y son 20 puntos extra al parcial, al segundo parcial o tal vez en este caso al final para los que estén participando. Entonces sí sería bueno que participen. Para medicina legal, el doctor hace preguntas que son de cosas que deberíamos saber y cosas que ya deberíamos haber avanzado. Entonces puede preguntar cosas de primer año, de anatomía, de histologías. Las preguntas son muy variadas. Y en ese caso, si saben, sería bueno que participen porque les puede aumentar puntos. Él va a indicar el representante y él les va a aumentar puntos. Y en el examen final, el día que den examen, el representante tiene que llevar la hojita y ya va a ir a los estudiantes y ya les va a ir considerando eso de los puntos. También les puede bajar puntos si es que están haciendo cosas de otra materia en clases o si es que están con eso del celular y más aún, bueno, no ha pasado que alguien estuviera grabando y el doctor como que le viera que le estaba grabando, pero sí ha bajado puntos porque han querido esconder su celular y el doctor como que se molestó. Eso con respecto a estas dos materias, sanitaria, medicina legal. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta antes de pasar a especialidades, a los rotes tal cual de especialidades. Bueno, a lo que yo ya pude estar hablando un poquito, Valeria, no sé si estoy mal, de medicina legal, entonces las listas igual que nos dividen por apellidos, ¿eso lo hace directamente el departamento o doctor Ballesteros? Porque yo me acerqué al departamento, les pregunté y me dijeron de que debe ser doctor Ballesteros. Le estaba Del hablando. departamento. Ay, 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 ay. Sí, porque hasta ahora no nos pasaron. Le pedí a los del departamento y me dijeron de que nos iban a pasar en lo que venía el tiempo, pero todavía no nos llegaron a pasar nada. Tal vez puede ser igual que todavía no inicien, porque creo, no recuerdo, tal vez medicina legal no empezamos sí o sí la primera semana. Entonces, habría que ver, pero cualquier cosa les van a pasar del departamento las listas. Y ya en base a eso van a ir por... Eso tanto para medicina legal como para sanitaria, entonces tal vez no empecemos esta primera semana, ¿no?
Sí, de sanitaria en todo caso, la primera clase va a ser inaugural. Entonces, de nosotros la inauguración fue de forma presencial, se presentaron los doctores y explicaron de la materia. Fue muy cortita, unos 15, 20 minutos. Y de medicina legal, la primera clase es con el doctor en cada grupo que tienen. Y ya pueden avanzar un poquito la materia, pero al inicio les va a dar las normas, pero igual por los departamentos. Administración sanitaria es el mismo departamento, creo que es el mismo de nutrición, el de, el de medicina social, ¿no? Y medicina legal sí es del departamento de medicina. Perfecto. Gracias, Malvin. Bien, Hola, entonces, no sé si hay más una consulta. preguntas. Sí. Una consulta. ¿El temario de medicina legal tiene algún libro o solo se basa en las clases del doctor? Son principalmente todo de las clases. Tal vez hay eso le podrían preguntar al doctor, tal vez si hay algún libro de apoyo, pero más es de las clases. Listo, gracias. Después vamos a pasar a lo que son las rotaciones. Bueno, para las rotaciones son 7 materias que se llevan. Aquí ya vamos a ir un poco más específico de según lo que llamamos o se llama rote fácil, intermedio, difícil. Para el tipo para el rote de rote fácil, no pudimos encontrar a nadie que nos pudiera ayudar dándole a charla, pero preguntando, esto fue lo que nos informaron. En sí nos dijeron que es un rote muy tranquilo, es más tranquilo y que se van a ir dando cuenta cómo es a medida que vayan rotando, pero que no tiene, como que no se preocupen. Esta fue la información que pudimos recabar. De neuro, varía porque son 4 doctores. Entonces, en neuro les puede tocar el doctor Marinkovic, el doctor Paz, el doctor Gemio o el doctor Quiroga. Entonces, a los que están en el rote fácil les puede tocar, creo que, o con el doctor Marinkovic o con el doctor Paz. Con el doctor Marinkovic es en la Caja Nacional de Salud a las 11 de la mañana. Se turnan para ir a consultas. Muchas veces no van a consultas en neuro y es más tal vez algún tema de exposición que les da el doctor. Con el doctor Marinkovic no acaban el temario, les va a decir que no van a avanzar todos los temas y si les toma un examen va a ser de cosas que pregunte en clase o tal vez no les tome o solo les tome uno. Y igual va a ser de algo que él les haya enseñado. Entonces, eso con respecto a neuro. Con el doctor Paz, a ellos les va a tocar a uno que esté en el rote intermedio, le van a mover con el doctor Paz y a algunos que estén en el rote fácil. Con el doctor Paz, tengo entendido que en la mañana se turnan para ir, o sea, van día por medio. En las noches tienen exposiciones virtuales y el sábado dan un examen. El examen es virtual, es con los ojos cerrados. A lo que tengo entendido, se tapan los ojos y el doctor selecciona al azar un tema y ese tema les da, digamos, les toca síndrome extrapiramidal. Entonces te tapas los ojos y tienes 10 minutos para hablar de síndrome extrapiramidal. Entonces, si hablas 6 minutos, tienes 60. Si hablas 8 minutos, tienes 80. Si hablas 10 minutos o más, tienes 100. Y si hablas 3 minutos, 30. Y eso hacen de forma, es virtual, con los ojos cerrados, se tapan y tienen que hablar una voz normal, ¿no? Tampoco ir alargando palabras y eso, a lo que vi, a lo que escuché que mencionaban los que estaban con el doctor Paz. Y el examen final se dan en conjuntos. El examen final tengo entendido que lo hace el doctor Paz y es más que todo de selección múltiple y una pregunta de complementación en mi caso, pero en general es opción múltiple, porque van a ver que bueno, en los otros rotes son más preguntas de desarrollo, casi todo, para el parcial, para el final, son preguntas de desarrollo. Aquí en Neuro para el final es de opción múltiple para todos los grupos porque se hace en conjunto. Para otorrino es en el Seguro Social Universitario. Esto mencionó que depende de la doctora, pueden dar algún examen oral, algún examen final, pero la doctora pone muy buenas notas. Eso van a ver los que estén en el rote fácil, que les van a poner notas de 90, de 95, en parcial, en final, en práctica, así que sería bueno que aprovechen.
Creo que el rote que llaman más pesado de rote fácil vendría a ser el de dermato, pero también varía, ¿no? Dependiendo a cada uno. Tal vez que, porque el temario es el mismo para las 3 rotaciones de dermato y el examen de la doctora, a lo que me mencionaron, es de opción múltiple en el rote fácil. Solamente en el final sí les puede poner tal vez alguna imagen para que reconozca la lesión. Pasan en su consultorio, igualmente se turnan para ir en 2 horarios. Me dijeron que van 3 veces por semana. En infecto es con la doctora Chiarella, que pasan en la facultad, en el tercer piso, de 8 a 10 y media máximo. Y en infecto, en este rote, me dijeron que no exponen. Rara vez, tal vez, un tema de exposición, pero en general los que están en este rote no tienen exposiciones. Es más, la doctora lo que les explica, no van todos los días. El examen es de opción múltiple o tal vez de desarrollo, pero son de cosas que les enseña la doctora, entonces no hay donde perderse. En oftalmo es nueva doctora, entonces no saben cómo es. En traumato es en el Hospital del Sur, eso recomendaron que tienen que llevar su carnet o credencial para entrar al hospital hasta las 11. Se turnan, algunos entran a consulta y los que no entran, el doctor les da una tarea y al acabar la clase, y después se intercambian. Los que estaban haciendo la tarea me dijeron que van a consulta y los que estaban en consulta van a hacer la tarea. Y el doctor al final pregunta un poco de la tarea que les dio. El martes exponen, jueves. Que me dijo que las consultas serán lunes, miércoles, viernes y el martes y jueves exponen. No tiene consultas el doctor esos días, entonces o exponen o el martes exponen y el jueves hacen alguna práctica de yesos. Entonces, por ese lado sí van a aprender un poco más, tal vez algunas habilidades para traumatología, entonces eso va a estar interesante. Es lejitos. A Nueva Gante solo van los que están en el rote fácil y los que están en el intermedio, porque creo que los del difícil van a Parasol. Eso ya nos estará explicando Diego, que él va a dar las explicaciones del rote difícil. En psiquiatría, el doctor se ve igual que es bueno, creo que es un doctor nuevo, el de los otros años, igual la doctora Corrales. El jueves tiene consulta, entonces ahí van a ver más a los pacientes, van a ir de 8 a 10 y tienen que anotar su entrada y su salida, eso no se olvida. Y eso es todo, lo del rote fácil, sería bueno que aprovechen y eso. Bien, pasamos a los de la rotación del rote intermedio, que este era mi rote, entonces tal vez sí les puedo ir dando un poquito más de detalles. Empezamos con las materias de neurología. Neuro es con el doctor Quiroga. Nosotros pasábamos en 2 horarios, pasábamos en todas las mañanas, los lunes, miércoles, viernes, íbamos a Torre Boston de 11 hasta 2 de la tarde se podía extender y regresábamos en la tarde a Torre Boston de 2 hasta las 6, de 4, perdón, es hasta las 6, pero a veces nos quedábamos hasta las 8 o hasta las 9 de la noche. Entonces, eso sí, lo más pesado en neuro era por el tema del horario, porque estabas casi todo el día en consulta parado y eso es lo que un poco te cansaba, porque ya llegabas cansado a tu casa y no tenías mucho tiempo para estudiar y tenías que estudiar. Pero esto ha cambiado, porque el doctor Quiroga ahora es jefe del Departamento de Educación Médica, entonces ya no van tanto. Tengo entendido que ahora el último rote sí les hacía ir en la mañana a lo que es la facultad, a su oficina, él es jefe del Departamento de Educación Médica, y ya en la tarde sí va normal al hospital. En en lo que es neuro, en las clases de la mañana, nosotros íbamos lunes, miércoles, viernes a Torre Boston y martes y jueves a neuroalivio, igual en el mismo horario, de 11 hasta las 2. Lo de neuroalivio, tengo entendido que el doctor sigue yendo en las mañanas, entonces los que estén con neuro van a ir a ese horario y en las tardes van a ir normal a Torre Boston hasta que acabe la consulta o hasta que acabe de exponer. Para neuro, con el doctor, pasas de lunes a viernes. Si es que tiene pacientes el sábado, van a ir el sábado más. Es una exposición, bueno, son 2 exposiciones que les va a dar, dependiendo también a la cantidad de tiempo que tienen, porque si no hay muchos pacientes, va
a exponer más temas, entonces pueden exponer hasta 3, pero si es algo normal, como el estándar hasta ahorita fue 2 exposiciones más un seminario. Las exposiciones son de 10 a 15 minutos, no tienen que alargarse, al doctor no le gusta que se alarguen, quiere que vayan al punto, cosas concretas, porque si no les va a decir que están complicando mucho un tema que es más fácil de lo que ustedes están hablando o que se están extendiendo demasiado. Entonces sean puntuales con las cosas que dicen en la exposición. Él les va a repartir el tema, ya desde el primer día va a decir, tú has síndrome piramidal, tú síndrome extrapiramidal, tú has síndromes radiculares y a otro le va a dar otro tema. Y les va a decir, no voy a decir quién va a empezar a exponer. Entonces, toditos tienen que preparar el tema para el día siguiente y ya el día siguiente dice, ya, tú expones. Y ya desde ahí es como que ya les va diciendo quién va a ir exponiendo, porque acaban de exponer y dice, ya, en la tarde expone tal tema o a veces hace exponer 2 temas. Igual siempre tengan preparados sus temas de exposición y puede ser que no hayan terminado de exponer el primer bloque de temas y ya les asigne un segundo bloque. Entonces, preparen los 2 bloques, los 2 temas que tengan y eso para la exposición no es necesario que lleven data. Si exponen en Torre Boston, tienen que llevar su computadora, su laptop o su tablet y lo ponen en la camilla y exponen. Si es en neuroalivio, el doctor tiene su data, entonces les va a decir, pidan a la secretaría el data, entonces lo arman ese ratito y exponen. Eso con respecto a neurología, el doctor les va a recomendar el libro Science, que es un libro bastante grande, es un poco más de especialidad. Algo que hacen los grupos es estudiar del Dorcas. Pasa que el doctor daba clases también en una privada y en esa privada daba clases teóricas. Entonces, de todas las clases teóricas, una de sus estudiantes hizo un resumen. Entonces, el resumen es todo lo que el doctor les enseñaba y es un resumen muy bueno para estudiar. Sí les va a ayudar bastante. Para sus exposiciones, no saquen del Dorcas, porque el doctor se va a ubicar, entonces les va a decir que de dónde, que no han investigado mucho, como que les va a reñir. Entonces, para sus exposiciones sí amplíen más la bibliografía, pero para estudiar, estudien mucho del Dorcas, yo se los recomiendo, es muy bueno y se entiende bien. De este Dorcas sí les va a servir. Eso para sus clases. En cuanto a exámenes, solamente dan 2 exámenes. Dan un examen oral, que es sorpresa. Entonces, el doctor les va a tomar un examen oral sorpresa de todo, que a veces les va a ir avisando, como les voy a tomar un examen sorpresa. Entonces, ya se van a ir ubicando, o a algunos grupos sí les dijo, les voy a tomar un examen de cefaleas. Entonces, ya ese fue su examen y aparte les tomó de otro tema. Entonces, eso van a ir viendo, principalmente del Dorcas sí les ayudaría mucho que estudien y tal vez para los otros grupos igual les pueda servir un poquito porque es un buen, es un buen libro. No es un libro, es un buen apunte. El examen es oral, el doctor, como no quiere escuchar que digan cualquier cosa, les va a sentar y les va a decir, voy a hacer una pregunta, solamente el que sabe levanta su mano y responde. Entonces hace la pregunta, el que sabe levanta su mano. Y eso es menos pesado porque no es como que te está preguntando directamente, sino si sabes, levantas, respondes y ya se anota quiénes están respondiendo y eso ayuda para participación. Y el examen final es uno que van a dar un examen final aparte del oral con el doctor. Este lo dan el último día y va variando. A veces es de opción múltiple. En general son casos clínicos. El doctor ya les va a explicar que quieren que digan el diagnóstico sindromático, topográfico y etiológico, si bien recuerdo. Puede ser que les haga igual algunos casos para practicar, si no, una vez que él ya les diga eso, le pueden ir pidiendo casos para que les ayude. Con el doctor se aprende muy bien, incluso hay estudiantes y compañeros míos que siguen yendo a neuro a pasar porque les gustó pasar la materia, porque aprendes, porque el doctor sí es muy buscado. Entonces, es un rote que sí pueden aprovechar. Lo más pesado, como les decía, era el horario, porque estabas de 11 a 2 y de 4 a 8 y 8 salías y tenías que hacer tus temas para mañana, para el día siguiente de la mañana. Pero ahora con esto han cambiado un poquito, eso ya van a ir viendo con los primeros grupos que empiecen a pasar y el doctor explica algunas veces algunos temas y cuando explica se entiende muy bien porque sí explica bien. Eso con el tema de neuro. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar a la siguiente, tal vez de alguno que ya va a rotar. Valerie, este Bueno, libro,
podrías facilitar en, no sé, en PDF o prestárnoslos para hacerlo imprimir o fotocopiar? Sí, ahorita voy a buscar mientras estoy explicando lo de otorrino y les paso. El Dorcas es muy bueno, les va a servir. Muchas gracias. Por si acaso les pasaré igual el Sarrans, por si quieren revisarlo. Igual hay otro libro que es El Toro. El Toro nos recomienda. Hay un doctor que es que está en clases junto con el doctor Quiroga, que es muy bueno. Es el doctor Corsino. Él les va a explicar, entonces pueden ir aprovechando con él, porque mientras el doctor está atendiendo al paciente, él nos pasaba su tablet y nos enseñaba, como digamos, si hemos respondido mal a algo, venía y nos explicaba o nos daba para leer ese ratito y él nos recomendó el Toro porque es más corto, porque el Sarrans es más para especialidad, entonces es muy largo. El tema de extrapiramidales creo que era como 80 páginas, pero con el Dorcas van a estar bien. Por si acaso igual les voy a pasar los tres si no me hacen recuerdo. Pasamos al otro rote que es pesado en el rote intermedio, es el rote de otorrino. Este es con la doctora Jordán. A la doctora Jordán le tienen que hablar una semana de anticipación. ¿Por qué? Porque ella les va a pasar el temario y van a empezar. Lo pesado son las exposiciones. Pasan 6:45 de la mañana, tienen que estar en otorrino del Viedma, que es dentro de la facultad. Perdón, pasan 6:45 en otorrino de la facultad. No sé si conocen otorrino, es al frente de donde venden, dentro de la facultad, más allá de las fotocopias, hay un lugar donde venden helados. Entonces, al frente es medicina tropical y al frente de medicina tropical es otorrino. Si no pueden buscar tal vez una foto para ubicarse, tienen que estar 6:45. Puede estar cerrado, entonces ustedes entran nomás y si hay alguna licenciada le indican, somos estudiantes de la doctora Jordán, estamos ingresando para empezar a armar el data, porque cuando la doctora llega ya tiene que estar armado. Ponemos 6:30 porque la doctora llega antes. Y si sus compañeros llegan antes, para la doctora es como que ya empezó la clase. Si ella llega y ya hay uno, ya empieza. Entonces, por ese lado tienen que estar antes. Y la doctora sí ya muy temprano. Pasan desde las 6:45 hasta las 8, a más hasta las 7:30. 7:30 ya se van. Son solamente exposiciones, exponen los días lunes y martes. Ahora, ¿por qué has pesado el rote de otorrino en la rotación de intermedio? Es porque en las exposiciones son al azar. En otorrino son 3 semanas. La primera semana van a ver todos los temas de oído. La segunda semana ven todos los temas de faringe. Y la tercera semana tienen que ver todos los temas de nariz. Entonces, en general es así para todas las rotaciones, ¿no? Pero la cosa es que la primera semana ven oído. Entonces, lunes y martes son las exposiciones y todos tienen que prepararse diapositivas para los 6 temas de exposición. Son 6 temas que les da la doctora, entonces va variando, a veces son 2 exponen lunes, 2 temas el martes y un tema el jueves, o pueden exponer 3 lunes, 3 temas lunes, 3 temas martes y ya no van el jueves. La exposición es al azar, entonces ese ratito hacen un sorteo y al que le toca exponer, y ese ratito se ve qué tema va a exponer cada uno. Y tienen que por eso estudiar todos los temas de ese día, porque les puede tocar exponer cualquier tema y las diapositivas no pueden tener ni una letra. Si ponen esto, está mal, no puede tener nada, ni una palabra, ni una letra. Si ponen algo, la doctora les va a decir que están haciendo chanchulla, que por eso están exponiendo bien o que seguramente es de su ayuda. Entonces tiene que ser como esta imagen de aquí. Todas las imágenes para la exposición de otorrino tienen que ser sin letras. Incluso si ponen medicamentos, la doctora les va a decir qué medicamento se da para ese agente etiológico, cuánto es la dosis y cada cuánto se pone. Por ejemplo, les va a decir, si dan un medicamento, eh, ¿cuál podría ser? Había uno. Bueno, tienen que decir con dosis. Creo que es la ceftriaxona, 50 a 100 miligramos kilogramo día, cada 12 horas por 5 días por vía intravenosa. Entonces tienen que responder así, todito. El medicamento,
su dosis y su rango de dosis, ¿no? No solamente se queden en una dosis, tienen que decir el rango, por cuánto tiempo y cada cuántos días. Eso les va a pedir la doctora que digan en las exposiciones y todo eso de memoria. Entonces, ponerse tal vez una imagen para los síntomas o pueden, para medicamentos pueden poner la imagen del medicamento, pero no puede tener el nombre del medicamento. Entonces, nosotros si poníamos la imagen del medicamento, lo tapábamos con un cuadrado blanco, entonces no se veía el nombre, o ponían también imágenes, digamos, de cualquier medicamento, solamente para decir, para mencionar el tratamiento. No hagan a detalle sus diapos, no se esmeren en las diapos, esmérense en saber los temas que va a tocar, porque como te puede tocar cualquier tema, tienes que saber los temas que van a exponer porque si no, como no hay nada en la diapositiva, te pierdes y no hay cómo te puedas ayudar. Entonces la doctora ahí sí te va a decir que no has estudiado y ya te va a ir haciendo pasar las diapositivas. Entonces tienen que saber. El primer tema creo que es anatomía. Anatomía es un tema largo, porque el libro que usa la doctora de otorrino es el libro Suárez, el Suárez, y van a ver que anatomía de oído es mucho. Anatomía de oído externo si no me equivoco, eran 40 hojas y de oído interno son otras 40 hojas, entonces en total eran 80. Entonces, y para el examen sí pregunta del Suárez de anatomía. Hay un libro, que es el libro OTL, que están en las fotocopiadoras, que a lo que nos dijo la doctora es un libro de cuando ella daba clases teóricas, pero está muy desactualizado. En cuanto a la clínica, está bien, tiene algunos que otros errores, pero te ayuda porque te salva, porque si no es mucho, es muy pesado aprenderte. Lo que sí está mal son las dosis en ese libro, porque son dosis antiguas, pero para salir del paso te ayuda. La doctora en exposiciones sí te puede poner bajas notas, a nosotros nos lo mostraron, te puede poner 30, te puede poner 60, te puede poner 40, 50, pero si lo haces muy, muy, muy bien, sí te podría poner 90, 80. Entonces, es más este tema de las exposiciones. Es por eso que el domingo, lunes, sí son días muy pesados para cuando estén rotando torrino, porque tienes que estudiar para esos temas que les va a tocar el día siguiente, porque como es al sorteo, te puede tocar cualquier tema. Entonces, tienes que saber todos de memoria. Y eso con respecto a otorrino. Pero no se asusten, porque la doctora pone muy buenas notas prácticas. Eso incluso la doctora les va a decir, porque nadie se va, si es por aplazarse, nadie se va a aplazar. Entonces no se asusten, no van a reprobar en otorrino. Su examen sí es complicadito porque como me pregunta anatomía del Suárez, es mucho detalle, pero yo les diría igual que prioricen la información, tal vez más pesado llega a ser oído por el tema de que son muchas hojas en el Suárez y es muy detallado. Tal vez pueden ir viendo con la doctora cosas que hagan hincapié, a ella le gusta el tema de la irrigación, en el tema de exámenes clínicos, creo que se exponen ya los de mañana porque solo son 2 temas, pero son 2 temas largos, porque el primer tema es anatomía, fisiología, semiología, y el segundo tema creo que era exploraciones diagnósticas y otitis media, no, otitis externa, que incluía la otitis del nadador, la otitis, la otra, creo que era la difusa, no, la difusa era la del nadador, había otra más, ¿no? Entonces, yo les diría que ya vayan estudiando eso. Pueden estudiar las patologías, como les digo, del OTL, pero para anatomía del Suárez. Pero no se asusten, les va a ir bien porque la doctora no es así mala, entonces no se queden con esa idea, van a probar y les va a poner buena nota práctica. Pasamos al siguiente rote, dermato. Para el rote de dermato se va en 2 horarios, se turnan para ir, van por orden alfabético. Entonces, si son 6, va a ir, en el primer horario va a ir el que es el 1 y 2 de la lista. En el segundo horario va a ir el tercero y el cuarto. Y al día siguiente va a ir el quinto y el sexto. Y si son impares, en el segundo horario va a ir el séptimo y el primero, y así sucesivamente. Es como que van cada vez rotando por orden alfabético. Se dividen en 2 horarios, de 7 a 8 y media el primer grupo, de 8 y media a 10 el segundo grupo. Eh, ya tienen que ir, para los que empiezan dermato mañana, ya tienen que ir estudiando lesiones elementales y si les tocó, ya les ha debido repartir temas de exposición. Si les toca exponer en la primera semana, también ya tienen que saber de su tema, porque si llega un paciente con alguna patología y es justo un tema que les toca exponer a ustedes, la doctora les va a preguntar.
Lesiones elementales tienen que saber todos sus grupos. Va a llegar un paciente con algo, la doctora les va a preguntar qué es o les puede preguntar algunas diferencias. Por el tema del horario, yo noto que es un rote menos pesado porque como solo vas 1 hora y media y no vas todos los días, es un poco más liviano para que puedan repasar. El libro que se usa para todos los rotes de dermato es el libro de Arenas. Lo malo tal vez para la rotación de dermato es que muchos se acumulan todo el temario, pero si vas leyendo bien los temas, siento que sí pueden, sí les va a ir bien en la rotación, aunque en dermato en general no ponen como buenas notas, porque igual la doctora misma les va a decir que con ella no hacen práctica, porque práctica sería que hagan procedimientos o que hagan ciertas cosas que nosotros no estamos haciendo. Entonces, en práctica, como que no esperen tal vez una buena nota de dermato, pero es un reto a mi parecer un poco más tranquilo, ¿no? Mucho más tranquilo que los otros. Entonces van en diferentes horarios, se turnan para ir según cómo están alfabéticamente en la lista y los miércoles a las 10 son exposiciones. Acá dice 10:30, es a las 10. Tienen que, mejor si están 10 minutos antes, porque últimamente no ha habido mucho paciente, entonces se llega a adelantar la clase y tienen que traer el data y ya exponen. Las exposiciones tienen que ser cortas, 10 minutos, a la doctora no le gusta que se extiendan. Antes de exponer hace preguntas al azar para que vea que estén en un buen nivel y recién empiezan a exponer. Los exámenes son el día, dan un parcial, un segundo parcial y un final. En estos exámenes, junto con el doctor Rino, son de desarrollo, ¿no? Todas esas preguntas son de desarrollo. No, en otorrino hay de desarrollo y de opción múltiple. Son 40 preguntas por examen, si no me equivoco. Y en dermato son menos, son 10 preguntas y todas son de desarrollo. Tienen que saber, yo les recomendaría que sepan todos los subtítulos del libro para cada patología y eso ya les puede dar una buena idea. Para el examen de la doctora Aracena sí entran imágenes, entonces tienen que saber hacer algunas lesiones porque va a aparecer, digamos, una dermatitis por contacto. Entonces ustedes por el caso pueden darse cuenta y viendo la imagen tienen que describir la lesión. Describen morfológicamente, topográficamente. Y eso para el examen final con la doctora son 47 preguntas. Aquí hay preguntas de complementación y de opción múltiple. Es un rote yo lo noté un poco más tranquilo por el tema de los horarios, pero solamente sería que no se descuiden. Igual hay algunas tablas, también puedo pasar al grupo, solamente que no, sería bueno que a medida que vayan leyendo, vayan complementando o añadiendo información y ya sobre una base para que así vayan estudiando. Pasamos al siguiente rote, el rote de infecto con el doctor. Este no sé bien porque algo que me comentaron otros grupos era de que el doctor les mencionó que él ya no iba a estar dando clases. Entonces no sé bien si van a pasar o no, por si acaso. Les comento, con el doctor pasas en medicina tropical. Esto no sé si ubican por donde la morgue, donde venden helados, es justo al frente. Ahí es donde pasan clases, el doctor es puntual y llama lista y una vez que lleguen, después de que llamó lista, ya es tarde. El doctor ya les va a compartir temas de exposición, verifiquen bien que los temas de exposición no se repiten o coincidan. En la parte de arriba les pone qué día les toca exponer y en la parte de abajo les pone la fecha. A los que están rotando infecto ya les ha debido, ya sí, entonces ya les ha debido pasar eso, la lista con los temas que van a exponer. Verifiquen que coincida, porque puede ser que arriba diga lunes, martes y abajito diga la fecha de lunes y ustedes preparen para el martes y hay alguna confusión. Entonces eso vean bien, le dicen al doctor y el doctor ya lo arregla. Si hay algún día que no expone nadie, creo que hace preguntas en general del tema. Para ver la dinámica, ustedes van a ir el lunes a las 8 en medicina tropical. Pueden ir con cualquier ropa. Sí, porque no es hospital, entonces pueden ir con cualquier ropa, se sientan y como es primer día, no les va a preguntar, van a empezar a exponer, creo que es el tema de COVID y IRAS, y una vez que ya terminan de exponer, el doctor va a proyectar videos.
Los que ya han rotado parásito con el doctor ya saben que el doctor al terminar proyecta videos, entonces va a empezar a proyectar. Les sirve mucho estudiar antes el tema porque así los videos van a ser más provechosos para ustedes. Entonces, hasta que termine el video o hasta que sean las 10, acaba la clase. Entonces, máximo salen 10. Eso el primer día. El segundo día, que creo que eran los temas de sepsis, si no me equivoco, ya es diferente la dinámica. Entonces, llegan 8 de la mañana y el doctor, antes de que empiecen a exponer, va a preguntar. Y va a preguntar al azar, a cualquiera. Y les puede tocar 2 días seguidos, 3 días seguidos, es totalmente al azar. Va a preguntar, digamos, María Fernanda, dime lo que sabes de sepsis. Y tienen que decir todo lo que saben de sepsis, porque algunos, las primeras rotaciones, como que se confundieron, no sabían que tenían que decir todo y pensaban que iba a preguntar uno por uno. Entonces dijeron como la definición de sepsis y solo dijeron eso y el doctor como que ya les puso la baja nota, ¿no? Porque pensó que no sabían más porque solamente han dicho eso. Entonces digan todo lo que se acuerden, lo importante es que digan definición, clínica, diagnóstico, tratamiento y definición, agente causal, clínica, diagnóstico, tratamiento. El doctor no va a hacer preguntas específicas a menos que se hayan olvidado algo grande. Por ejemplo, que hayan dicho todo menos el diagnóstico, les va a preguntar, ¿y cómo se diagnostica? Y ahí ya tienen opción a complementar un poco más, tal vez si es que les faltó. Pero eso, digan todo lo que saben. Si normalmente cada uno expone 2 temas, entonces primero va a preguntar sepsis y después a otro le va a preguntar ya, dime todo lo que sabes de VIH. Y otro va a responder de VIH. Creo que, si no me equivoco, el segundo tema no es sepsis, es VIH. Entonces ya vayan preparando para ese día. Como les digo, les puede tocar 2 días seguidos, 3 días seguidos y tienen que mencionar todo lo que sepan. Entonces, una vez que mencionen, el doctor les califica y eso va a la parte de participación. Entonces, empiezan a exponer. Empieza a exponer el tema y una vez que termine el primer tema, antes de pasar al siguiente, el doctor va a decir si alguien quiere complementar algo. Aquí ustedes tal vez pueden aprovechar para hacer preguntas, tal vez si han visto algo de internet, pueden complementar. Para infecto no hay una bibliografía específica. Entonces, también por eso es un poco, no por así decirlo tranquilo, pero es bien, porque pueden buscar videos de internet y eso les puede ayudar y pueden ir complementando de eso. Y eso sí les va a servir, ya después van a acabar de exponer y el doctor va a presentar videos y ya una vez que termine el video o sean las 10, termina la clase y se van. Los exámenes en infecto con el doctor sí van a dar virtual, dan el día lunes, los 2 lunes y el último viernes, porque ya es el último día de la rotación. Entonces, cuando ese examen el lunes, se tienen que conectar 7:45. Se conectan 7:45 y primero dan examen. Una vez que terminan el examen, son 20 preguntas de opción múltiple, empieza a exponer la persona que le toca, que creo que siempre choca con Chagas toxoplasmosis, y antes de que expongan, el doctor les va a decir, igual va a preguntar al azar, entonces eso tomen en cuenta. Va a preguntar, responden, empieza el que le toca exponer, después los videos y ya acaba la clase. La única vez que esto varía es el último día, porque como es el examen final, a veces a alguno le toca exponer, no les toca exponer. Entonces, si no les toca exponer, puede ser que directo los videos o que primero pregunte qué saben del tema y ya después los videos y ya después el examen. Pero si a alguno le toca exponer, que creo que es sarampión tosferina, primero va a preguntar a alguien qué sabe de sarampión, a otro qué sabe de tosferina, después se expone, después los videos y después el examen. Pero los videos lo va a cortar, o tal vez en el caso de mi grupo nadie exponía ese tema. Entonces fue directo la pregunta y los videos. Entonces, capaz, si no, acaba de exponer y ya por el tiempo les toma el examen y el doctor les dice su nota. Siempre que acaban el examen, dice, digamos, la menor nota fue 50, la mayor nota fue 80. O la menor nota fue 20, la peor nota fue 20, la mejor nota fue 85. Y ya el día siguiente le pueden hacer recuerdo y el doctor les va a mostrar uno por uno qué notas han sacado. Y ya para el final, directo en el departamento van a ver.
Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Bueno, no. Entonces, para infecto no se olviden y unirse al Classroom. Ahí hay un poco de material. Siento que el que es bueno del Classroom vendría a ser el de sepsis, porque menciona como para diferenciar los tipos y tiene unas tablitas que son como que interesantes, entonces sería bueno que las revisen. Esto es lo que les decía de otorrino. Y ya pasamos a los otros rotes. Del rote de oftalmo no sabría qué decirles porque yo era mi primer rote fue oftalmo con el doctor Villazón en el edificio Sempro y ahorita está de decano, entonces no está dando clases y está dando otro doctor y no conozco cómo es. Me comentaron que es un poco parecido. Con el doctor, a inicios del rote te enviaba el temario y ya iban exponiendo por orden alfabético los temas. Y digamos, una compañera le tocaba exponer un tema y él antes de la exposición escogía al azar a uno. Ya ese uno que le tocaba es al que le hacía preguntas durante toda la exposición. Digamos, exponían conjuntivitis, entonces pónganse que Margarita exponía y a mí me tocaba ayudar, ¿no? Entonces, Margarita estaba exponiendo y él nos ponía nota a las dos. A Margarita le ponía su nota de su exposición, de cómo expuso, y a mí era la nota me ponía una nota según cómo había respondido. Esa era la dinámica. Y el examen era de desarrollo. Pero ahora lo que tengo entendido con el otro doctor son igual preguntas de desarrollo. Creo que al hecho de que tienen que exponer, pero creo que ya no hay eso de que a alguien le toque como que, como que ayudar, ¿no? A alguien a quien le pregunte en la exposición. Entonces, a lo que me dijeron es tranquilo, entonces no ha debido haber mucha variación, porque igual el examen es de desarrollo, son preguntas de desarrollo. Entonces, de oftalmo no hay mucho que les podría decir. El siguiente rote que me faltó poner es psiquiatría. Psiquiatría es con la doctora Corrales, es una doctora que recién entró este año. Pasan en diferentes lugares. Lunes, martes pasan en Nueva Gante de 8 a 10. Miércoles y jueves pasan en el psiquiátrico San Juan de Dios. El miércoles de 8 a 10 y el jueves de 2 a 4. Y el viernes pasan todos los grupos psiquiatría en la facultad porque exponen, hay seminarios, entonces hay un grupo que va a exponer un caso clínico y los otros grupos van a exponer un artículo referente a ese caso. En psiquiatría con la doctora, ella les va a ir diciendo qué temas tienen que estudiar para cada día. Ya les ha debido decir a los que inician mañana psiquiatría que tienen que leer historia clínica psiquiátrica y entrevista al paciente. Entonces, para ellos van a ir a Nueva Gante, les va a hacer entrar a una especie de aula y va a empezar a hacer preguntas al azar. Va siguiendo como el orden del libro. El libro creo que es el que usábamos bueno, el que se usaba para medicina psicológica, es el Kaplan. Sí, el libro es el Kaplan. Entonces, hay en PDF, la doctora les va a pasar igual, si no, también les puedo pasar. Y les va a ir diciendo cuáles son los elementos que tiene que tener la entrevista psiquiátrica. Hay como unos principios, ¿no? Entendimiento, todo eso. Entonces, va a hacer preguntas del tema. Toda la clase van a hacer preguntas y va a preguntar al azar. Entonces, es por eso que tienen que ir estudiando. Y la doctora se ubica si es que ese ratito se ponen a buscar en internet o algo. Pero es un rote bueno, es un rote tranquilo, es un rote interesante. No ves, el único día que ves pacientes es el jueves, porque el jueves es en la tarde, porque la doctora tiene consulta, y el miércoles en el psiquiátrico en la mañana entran a buscar pacientes para entrevistar, más que nada para el caso clínico.
A veces no se puede ver mucho los pacientes porque puede ser que estén haciendo alguna actividad, entonces es igual el miércoles. Primero preguntas de un tema y ya después buscan algún paciente para entrevistar con la doctora y van todos en conjunto o les explica algo o si tienen que preparar el caso clínico, tal vez directo, una vez que terminan de ver el tema, se pone a revisar el caso que van a presentar y eso. No hay mucho que decir. Y el examen de psiquiatría es un examen igual que dan final. Entonces, las únicas materias que dan examen en conjunto van a ser neuro y va a ser psiquiatría. Y para psiquiatría, según recuerdo, son preguntas de opción múltiple y al terminar les dicen las respuestas. Entonces, una vez que acaban, ya saben más o menos cuántos han sacado en el final. Y para el último es el rote de traumato con el doctor Omonte. Con el doctor Omonte se pasa en la Caja Nacional de Salud. Esto es diferente, no sé bien cómo será con ustedes, porque de los primeros grupos que pasaron, les dividió, entonces una semana y media iba un grupo de 8 a 12 y la otra semana iba otro grupo, la otra semana y media iba otro grupo de 8 a 12, entonces solo ibas una semana y media, pero de mí era mi última rotación, entonces nos hacía ir un grupo de 8 a 10 y otro grupo de 10 a 12 todos los días. Se pasa en la Caja Nacional de Salud. En lo que es la consulta, es más ayudar. Van a ver que lo mejor es que estén siempre atentos a lo que tienen que hacer, porque tienen que hacerle firmar al doctor las bajas médicas, los recetarios, las transferencias, todo eso. Entonces están en constante movimiento. Lo importante sería que no se queden quietos y, o sea, sin hacer nada, sino que estén ayudando a llamar pacientes, tal vez estén en curaciones y si tienen iniciativa y quieren y les gusta, pueden igual incluso ustedes curar, pueden sacar las suturas, incluso pueden tal vez poner algún yeso, pueden sacar algún yeso. Eso ya dependiendo, ¿no? A ustedes, a qué tanto igual quieran ver en la consulta, si no, igual sería ir llamando pacientes, ir metiendo pacientes. Y en los días miércoles en general son exposiciones a las 2:30. El doctor les va a enviar al inicio el temario de las 3 semanas y ustedes se organizan como quieran exponer. La cosa es que expongan mínimo 2 temas. Nosotros exponíamos cada semana, entonces nos dividíamos porque son temas largos. Lo bueno de Traumato es que el doctor les pasa sus diapositivas, entonces sobre eso pueden hacerles algunas modificaciones. Eso con respecto a la rotación, tal vez que no se confíen, porque como el doctor en sí no te pregunta en clase, solamente ven las exposiciones. Pero ya ahí depende de ustedes, igual en qué momento les está tocando las rotaciones, una rotación un poco más tranquila. El doctor igual es tranquilo, van a tener las exposiciones que son virtuales, como les mencionaba, miércoles. Alguna vez pueden ser viernes, dependiendo también al doctor si es que tiene algún compromiso. Y le tienen que llamar al doctor una vez que ya están en el Meet para que el doctor se conecte. Eso no tengan problema en llamarle al doctor. Y dan un examen directamente al finalizar el rote. Es un examen que se divide en 2 partes. Las primeras preguntas dice examen parcial y las otras examen final, pero en general el doctor sí pone, bueno, nosotros no sabemos porque recién terminamos la rotación, pero a los otros grupos parece que les ha estado yendo bien. Y creo que eso sería todo con respecto a la rotación. Ah, sí, para traumato, los martes y jueves son cirugías. Entonces, no sé bien cómo les dividió ahorita, si les dividió tal cual un grupo de 8 a 12 la primera semana y otro grupo la segunda semana, o si les dividió igual que nosotros de 8 a 10 o de 10 a 12. Igual no se preocupen, el doctor responde medio tardecito, entonces si a uno le respondió, no se asusten, tampoco le insistan, tal vez si ya pasa mucho y no les responde, ahí sí, pero les va a responder si no hoy en la noche. Los lunes, miércoles, viernes son consulta y martes, jueves son cirugía. Entonces, los martes, jueves van, si les divide por semana y van 3, esos 3, 2 van a entrar a cirugía y uno se va a ir a revisar historias clínicas. Y los que entran a cirugía se tienen que quedar a todas las cirugías. Si los divide de 8 a 10, de 10 a 12, ustedes se organizan quiénes van a ir ese día. Entonces, lo mismo, uno se va a ir a historias clínicas, los otros, ya sean uno, ya sean dos, entran a cirugía y van a
pero se tienen que quedar no de 8 a 10, sino a todas las cirugías de ese día. Entonces, eso ustedes ya se van organizando y una vez que termine la rotación, le tienen que entregar al doctor todos los protocolos de las cirugías que han entrado y algún resumen de las historias clínicas, bueno, las historias clínicas que hayan revisado o que ustedes han hecho durante la rotación. Eso lo entregan al momento que dan su examen y ya terminan la rotación. Creo que eso es todo con el rote intermedio. Tal vez sí me extendí un poquito, quería darles detalles para que igual no estén tan perdidos en ese sentido. En general, no se asusten, tal vez lo más pesado que lleguen a ver va a ser la rotación de otorrino. Neuro creo que ya no tanto, dependiendo del horario. Como les digo, el Dorcas les va a ayudar un montón. Tal vez un poco más otorrino, eso no se desanimen, igual estén tranquilos, no les va a ir mal, no van a reprobar ni nada. Solamente si se organizan bien, que esa sería la cosa, que se organicen bien como grupo, también que se organicen bien para estudiar, les va a ir bien. Más que en hacer sus diapos, como les digo, concéntrense en estudiar los temas que se puede, porque como solo las exposiciones en otorrino solo duran 15 minutos. Entonces, con que estés bien preparado para esos minutos, ya como que ya estás hecho. Te puede hacer alguna pregunta a la doctora, un poco más de irrigación, cositas como de anatomía, el hotel les va a ayudar, pero igual cualquier cosa, no se preocupen. El rote intermedio tiene sus cositas, como les digo, tienen que estudiar porque en todas las 3 semanas tienes que acabar todo el temario. Eso tal vez es lo pesado, pero una vez que ya le agarras el ritmo, yo sé que les va a ir muy bien. Y eso es todo con respecto a esta rotación. Yo creo que ya vamos a pasar a Diego, que es el que estaba en rote difícil y nos va a dar algunas, bueno, les va a dar algunas recomendaciones. Bueno, buenas tardes chicos, yo hoy les voy a explicar sobre el rote difícil. Bueno, como un pantallazo general, este no es un rote tan malo, así como lo tildan, lo satanizan. En este rote aprendes mucho, tienes que estudiar todos los días, no dejarte pisar con el temario. Una recomendación que yo les daría es que se traten de llevar bien entre sus compañeros de grupo. Hay, por ejemplo, cómo se comportan, y si tienen ganas de aprender todos en grupo, les van a poner mejor nota práctica los doctores, por ejemplo, en oftalmo, en infecto, en traumato. La nota práctica mayormente es según cómo es el grupo. No es un rote imposible de aprobar, no se tiene que confiar en pensar de que van a aprobar si no estudian. Sí, se pueden aplazar si es que no estudian. Aquí en esta pirámide lo organicé según, se podría decir, grado de dificultad o exigencia de cada rote. Por ejemplo, primero voy a hablar del rote de infecto, dermato, traumato, neuro, otorrino, oftalmo y psiquiatría. Psiquiatría es la más tranquila, se podría decir, pero igual tienen que estudiar. Bueno, comenzando con el rote de infectología, se pasa con la doctora Castro, aquí como vemos aquí en la imagen en el servicio de infecto. Es el que está entrando por emergencias del materno, ese es el servicio. Bueno, primero se pasa desde las 7 de la mañana, todos tienen que estar de blanco, venir con barbijo. En el auditorio principal del Viedma, arriba hay otro auditorio de enfermería. Si está vacío ahí tienen que, ahí va la doctora Castro. No solamente van ustedes, sino con los residentes, 2 residentes de infectología, la doctora Noemí, la doctora Terrazas. Hay 3 residentes de medicina interna que rotan como 3 meses y una nueva tanda de internos. Y ustedes, es como un pequeño grupo ahí grande. Hasta las 8 pasan ahí arriba. A las 7 tiene que comenzar la primera exposición. Lo que exponen es el primero de la lista, con un tema ya designado. Hasta las 7:15, llegue o no llegue la doctora, las residentes les va a decir que ya están empezando a exponer. O si no, directo empiezan los residentes, si es que ya está la doctora, y más después ustedes pueden exponer, o
sino más tarde, en la noche, como si no se logra exponer durante toda la mañana, la doctora les va a recibir a las 7 de la noche. Ya pónganse que estamos desde las 7 hasta las 8 en el auditorio principal de enfermería, desde las 8 hasta las 9. Siempre sabe haber charlas de todo el hospital que organiza el servicio de medicina interna. Ahí están más o menos hasta las 9. Y la doctora les hace entrar. O a veces no hay ninguna charla o la doctora les dice que vengan al servicio. Ya, antes de entrar, bueno, el recorrido es, salen del hospital, van por el materno. Y aquí en la puerta ya se tienen que poner su barbijo, su gorro y siempre tienen que llevar alcohol. Desde las 9 hasta casi las 11 es el pase de visita. Ahí la doctora, puede ser que el primer día ya les diga que hagan historia clínica, tienen que hacer la historia clínica más detallada posible, no sé si se acuerdan los que pasaban con el doctor Torres Ortiz, lo más detallada posible, más o menos en ese mismo formato. La doctora es muy exigente con las historias, la verdad. Tienen que entregar por lo menos una historia cada semana. En total, al final del servicio, 3 historias traerlas impresas. Ya a las 11 empiezan las consultas. La mitad del grupo, o lo que la doctora diga, 2 o 3, entran a la consulta. Y los que no entran a la consulta tienen que estar afuera hablando a los pacientes de, por ejemplo, tuberculosis, en términos generales, como estar educando, o también sobre una dieta saludable. Respecto al temario, aquí lo coloqué. Aquí ya no ingresa catarro común, o sea, la gripe común. Así se tienen que dividir su grupo. Aquí lo puse, la historia. Tienen que ser 3 historias clínicas. Para dentro de la bibliografía tenemos aquí, la doctora os va a decir que lean del Mandel, este libro. Ahí están todos los temas. Creo que no hay alguno que otro, pero no hay Chagas. No, bueno, sí hay. De ahí tienen que leer todos los temas. También yo les recomendaría estudiar no todo el libro de estas guías que existen sobre VIH, rabia, por ejemplo, porque de ahí saca preguntas para el tema, para el examen. Por ejemplo, ¿cuál es la conducta o qué harías a un paciente que recibió una mordidura en el cuello? En este libro te dice. ¿Cuál es el algoritmo de diagnóstico para una mujer embarazada de más 18 semanas más o menos? No, 18 semanas de nacido el feto, así más o menos. Yo me he dado cuenta que de estas vías salen esas preguntas, pero yo lo que les recomendaría, yo también leía del Harrison o del Farreras, ahí están más cortos los temas porque son hartos. No van a acabar en la primera semana todos los temas. Algunos directos lo dan por avanzado. Lo que yo hacía es buscar algunos resúmenes, por ejemplo, de UDOX. Continuando con la otra materia que es dermatología, esto se pasa con la doctora Pérez, aquí en Policlínico de la Caja Petrolera que queda en la calle San Martín, entre Bolívar. Es una cuadra norte de las Heroínas. Bueno, la cosa es así, 2 personas van a consulta de 7:30 a 9 y otras 2 personas del grupo van de 9 a 10:30. Así ustedes tienen que intercalarse. Por ejemplo, si son 7 personas, 1 y 2 van a las 7:30, 3 y 4 a las 9, y al día siguiente 5 y 6 a las 7:30, 7 y 1 a las 9. Se pasa en el tercer piso, en el consultorio 307. La doctora ya en el classroom les va a organizar, les va a mandar todo el temario y les va a decir qué temas tienen que exponer. La exposición se realiza a las 10:30. La doctora les va a decir que vengan a las 10:15. Tienen que estar ahí todos ya para escuchar la exposición. Se expone 3 o 2 personas al día exponen. Los días viernes son el examen y tienen que estar después de que acaban las consultas igual que la exposición. Se dan 3 exámenes cada viernes, primero y segundo parcial, de ahí sale el 40% de la nota y el final que vale 25%. Los 2 primeros exámenes son preguntas abiertas. Por ejemplo, dame 4 diagnósticos diferenciales de dermatitis atópica, cuáles son los criterios, qué es pápula, qué es roncha. Esas son las preguntas, no entre imágenes.
en el primero y segundo parcial. En el final tampoco entran imágenes, son preguntas de complementación en el final y también preguntas abiertas. Como tarea, la doctora también te da que tienes que entregar cada viernes, hacer un resumen a mano escrito. Yo les diría que no lo hagan tan bonito, adornando como saben hacer las chicas, sino que lo hagan rápido, porque la doctora nos dijo que es requisito para dar el examen, pero no es, no revisa. Ella misma en sus palabras nos dijo de que si hacen, el que estudia hace un buen resumen, pero yo la verdad no soy muy fan de hacer resúmenes, así que no lo hice tan bonito ni tan largo. Para las exposiciones yo les recomendaría llevar el data del Departamento de Medicina Interna. Los que no, ustedes ya verán, los que no están en consulta traen, sí tienen que ser un grupo muy bien unido. Aquí por ejemplo, ya está el temario. El examen de la primera semana es solamente de los temas de la primera semana, y así igual de la segunda semana. El examen final incluye los temas de la tercera semana y de la segunda y la primera semana. ¿De dónde leer? Yo les recomendaría, bueno, este es el libro oficial, el Arenas, de Dermatología, la séptima edición, pero la doctora para las exposiciones les decía que por lo menos tengan 2 bibliografías. Les va a poner eso la doctora en el Classroom, el Falabella. Esto lo pueden conseguir igual en PDF o en la biblioteca. La doctora no es mala, es mentira de que es mala con los chicos. Bueno, aunque sí hacen algunos chistes, pero no es mala, es un rote tranquilo. Me olvidaba, respecto a infecto, la doctora es exigente, la verdad. Anda estresada porque básicamente el servicio de infecto funciona gracias a ella. Le gusta que respondan las preguntas. Y las famosas exposiciones de cuando no alcanza el tiempo, directo les puedes decir en la mañana que hagan a capela. Tienen que estudiar todos el temario y, digamos, al que le tocó exponer dengue, digamos, ya para con que continúe tu compañero, y así tienen que ya tener como saber qué decir. Por ejemplo, ya el agente etiológico, ya tú continúa con las manifestaciones clínicas. Si es exigente la doctora Castro, y si hay alguna ponencia, por ejemplo, de infectología en el hospital, les hace obligado ir. Por ejemplo, de mí había una ponencia desde las 7 de la noche hasta las 10, tienen que quedarse y escuchar. Eso también valora la doctora, tiene que echarle muchas ganas en ese rote. En el de dermato lo mismo. Aquí se podría decir que la nota es más individual. Si tienes buenos exámenes, buenas notas, tienes una buena nota práctica. En infecto lo mismo. Bueno, continuando con el rote de traumatología, ese rote van a pasar con el doctor Paxi. Aquí tengo es un horario muy variado. Por ejemplo, esto lo publican cada mes en la vitrina en la puerta del consultorio del doctor. Por ejemplo, acá lunes el doctor no tenía clases, así que no fuimos. Martes, por ejemplo, desde las 11 hasta las 2, desde bueno, en este horario ya terminaba la consulta y la exposición. Y a veces el doctor les va a avisar por WhatsApp si hay cirugías y tenían que venir más antes. Es variado el horario, pero si él les pregunta si tienen medicina legal y les deja ir nomás. ¿Qué día? 2 van a consulta y 2 a cirugía. Incluso si ve que son impar, 3 van a la consulta, pero siempre 2 a cirugía. Lo que el doctor, bueno, sí es exigente en las exposiciones, eso en un rato os voy a explicar. Para las cirugías, una pijama limpia, y siempre quiere que lleven un barbijo nuevo. Si ve que están usando el barbijo que están trayendo, les va a reñir, incluso nos amenazó con botar. Tienen que traer un barbijo nuevo, botas desechables y un gorro. Y para las exposiciones siempre tienen que llevar el data del departamento de cirugía. Respecto a dónde estudiar, el doctor les va a subir la bibliografía. Por ejemplo, yo les recomendaría del manual del CTO. El doctor igual lo sube. Básicamente, en este rote son exposiciones y el examen.
Para las exposiciones, el doctor les va a repartir los temas. Por ejemplo, la persona número 1 de la lista tiene que hacer las diapositivas de definición de traumatología y ortopedia. Y así sucesivamente cada uno. Esto es lo que coloqué aquí como esquemas. Es, por ejemplo, aquí vemos que dice 1, tiene que usar el esquema 1, por ejemplo, el título, poner la definición, un breve recuerdo anatómico y usar este esquema. Si no usan este esquema en las diapos, se enoja. Ya digamos, yo que soy el número 4, aquí dice sí, es que no tienen este esquema, pueden usar cualquier otro esquema para hacer sus diapositivas. Ya, lo que he estado usando el doctor estas últimas rotaciones es de que, digamos, yo preparo el tema número 4, pero yo no voy a exponer este tema. Lo va a exponer, va a ser al sorteo. Yo me puede tocar exponer tanto el tema 1, 2, 3, 5, 6, pero no el 4. Y tienen que demostrar un dominio del tema y no leer las diapositivas. Le gusta que no tenga mucha letra, tenga más imágenes y no tienen que leer las diapositivas porque no se enoja y puede parar la exposición. Y tienen que ser máximo de un mínimo de 8 minutos hasta máximo 12 minutos. Y me olvidaba también que en dermato la doctora se enoja si se pasan de 15 minutos de exposición y también si lo hace muy rápido antes de 8 minutos. Aquí en traumato el doctor controla el tiempo y también la doctora Pérez controla el tiempo. Les va a cortar si es que se pasan de ese tiempo y también les va a cortar si es que leen las diapositivas. Entonces, el 40% que es el parcial salen de las exposiciones. Son en total 6 tareas. Les va a subir los temas. Les va a mandar también una hojita donde está un temario largo. Y el doctor lo ha resumido en unas 6 tareas con 6 temas. Y la nota práctica se hace una práctica de yesos e inmovilizaciones el jueves de la última semana o el día que el doctor diga. Y aquí más o menos se los coloqué los materiales que se usa. Tiene que conseguir una venda de gasa o esta venda Leroy, cualquiera de las dos, pero el doctor prefiere que consigan la venda Leroy, pero en mi caso no hemos podido conseguir. Les va a pedir que consigan, digamos, en su grupo son cinco vendas, un algodón, y también les va a pedir 5 yesos para hacer las movilizaciones y la práctica de yesos. Lo que más cuesta es el yeso. Por eso en esta práctica, por lo menos por persona, van a gastar más o menos de 100 a 150 bolivianos. Esta es una referencia de Farmacor. Traten de conseguir esto preguntando en las farmacias si les sale más barato. Pero en mi caso, la venda de yeso fue donde más barato costó en Farmacor. Ya entonces tenemos en traumato que en nota teórica el 40% salen de las exposiciones, la práctica sale de esta práctica de yesos e inmovilizaciones. Tienen que hacer un video de esta práctica. El doctor les va a explicar y les va a hacer en clase esta práctica, pero tienen que hacer un video y mandárselo. De ahí sacan la nota de práctica y dan un examen final el último viernes. Tienen que llegar a tiempo. A la hora que el doctor les diga, por ejemplo, a las 11 nos dijo mi grupo y esa hora empezó. Son 20 preguntas en 25 minutos, presencial. A otros grupos les tomó virtual, pero a los últimos 2 grupos de esta rotación les ha tomado presencial. Pregunta más que todo las clasificaciones, pone imágenes de fracturas y tienen que describirlas. El doctor Patsy no es malo, pero sí es exigente y explica muy bien la verdad. Tienen que mejorar su oratoria para las exposiciones, no tratar de no leer las diapositivas. Continuando con el otro rote, la materia de neurología. Esto se pasa con el doctor Gemio en el Hospital Viedma. Aquí, como podemos ver en esta imagen, nosotros a las 8:30 tenían que aquí esperarle. El doctor llegaba y a veces directo íbamos a presentar tema, uno o dos, y luego en la noche 2 temas.
Pero el primer día se tienen que ver aquí a las 8:30 con el doctor y el doctor les va a explicar el primer tema y les va a repartir ya para que ese mismo día en la noche ya preparen los temas y expongan. Eh, bueno, no siempre se iba directo a los temas, sino primero el doctor va a ver a sus pacientes y después van al auditorio de enfermería. ¿Se acuerdan donde, igual que en Infecto, suben y ahí en enfermería dan los temas o en el auditorio principal, si es que está vacío, el doctor sabe ver eso? Primero van a ver a los pacientes y luego van a dar el tema. Ah, y los días martes son la consulta, es el día un poco más pesado, se podría decir. A veces hasta las 12 se saben quedar. Termina la consulta y si alcanza tiempo, tienen que ir a exponer. Siempre traten de conseguir el data para las 8:30, aunque lo malo es que el departamento de medicina interna abre a las 8:30. Ah, me olvidaba, para Infecto, no se preocupen mucho del data porque el servicio de Infecto tiene y las residentes sabían llevar. Ustedes tienen que llegar más temprano antes de las 7, ir al consultorio de la doctora y buscar el data negro y armarlo en el auditorio de enfermería. Ya, aquí en Neuro tienen que ustedes tratar de conseguir el data mucho más para las 8:30. Y pasan desde las 6 hasta las 7 de la noche virtual por Zoom. Ustedes tienen que crear el enlace y mandarle al doctor y si se corta otra vez volverlo a crear. Como les explicaron antes, Valerie, el examen final se da un viernes entre todos los grupos de neurología, de selección múltiple, creo que son unas 30 preguntas a lo que me acuerdo. Ese vale el 25%. Con el doctor Gemio, al día siguiente, que es un sábado, la última semana del rote, dan el examen con el doctor, que son como unas 30 preguntas, tipo examen MIR de España, de razonamiento. Antes el doctor hacía preguntas abiertas, pero ahora ha estado haciendo ese tipo de preguntas de España, del examen de residencia. Y el doctor les va a dar también la primera semana, o también en la segunda, un paciente para que hagan una historia clínica. Él va a ver qué pacientes de neurocirugía y les va a dar un formato también de historia, de cómo es una historia clínica en neurología. Y ustedes tienen que estar haciendo, evaluar a su paciente los pares craneales, los reflejos, su columna. Respecto al temario de neurología, aquí se los coloqué, es muy largo. El doctor dice que es largo, se avanza todo, tienen que exponer. Lo que yo les recomendaría es que traten de ser lo más largo posible. Al doctor no le gusta que hagan los temas muy cortos. En la primera semana se avanza los síndromes topográficos. No, aquí no van a colocar tratamiento ni a qué enfermedades se relacionan, sino solamente signos y síntomas. Ya después, los siguientes temas, el tratamiento, ya se habla claramente de la enfermedad. ¿Y de dónde leer? Yo les recomendaría los manuales del CTO de neurología, o también lo que se avanza, el libro oficial que sería el ADA, y Víctor. Al doctor no le gusta que pregunten cuál es la bibliografía, sino que tienen todo el internet para estudiar, pero yo mayormente usaré el libro del CTO de MIR de España. Respecto ya a otorrinolaringología, esto se pasa con el doctor Cosío. Él aparece como el docente, pero su residente, la R1, que es la doctora Marce, ella les va a organizar y les va a decir, les van a organizar las exposiciones y con ella van a avanzar el temario. Y con el doctor Cosío, a él lo van a ver en Cordes, en la consulta, y rara vez en SEO Plus. Bueno, se pasa en dos lugares. En Cordes, que queda arriba del estadio, unas 2 cuadras, en este horario desde las 12 hasta las 2 y de 2 a 4. Ellos les van a dividir, tiene por lo menos que venir 2 al día o parejas de 3. Y en SEO Plus, que se encuentra en el edificio Colombo, en la plazuela Quintanilla. Es un centro de especialidades en otorrinolaringología. Viene uno o dos personas desde las 4 hasta las 6.
La doctora les va a organizar, tienen que imprimir una lista y ahí hacerse firmar los días que ustedes están yendo. Ya bueno, vas a la consulta, digamos, día lunes, martes, miércoles y jueves. Los días miércoles y los días viernes son las exposiciones. Los días miércoles en la noche a las 7:30 y los días viernes a las 11. O también nos dijeron que puede ser presencial, pero mi grupo lo hizo todas las exposiciones de manera virtual. Y los días viernes, los exámenes en SEO Plus a las 6 de la tarde. Y el último sábado en SEO Plus en el horario que ustedes queden pactado a las 10 u 11 de la mañana. En este rote es donde tienes más exámenes, podría decir. El primer viernes, segundo viernes y tercer viernes, esos tres parciales, de ahí sale el 40% de la nota. Y el 25% el examen final das la última semana del día sábado. Dentro de la bibliografía se usa el diamante de otorrinolaringología. Esto se puede conseguir tanto en PDF o de la fotocopiadora Lucy. Aquí está, este es el temario, es un poco largo. Tienen que aprovechar la primera semana, porque el examen son preguntas abiertas, como unas 10 en los parciales, y en el examen final son como 25 preguntas. Así les va a repartir la doctora qué temas tienen que exponer cada uno. La primera semana se avanza el módulo de nariz, que es el más fácil. Tienen que estudiar para este parcial. La segunda semana el módulo de faringe y laringe. Y la última semana el módulo de oído, tanto externo, medio e interno. Bueno, en mi caso de mí, la doctora Marce recién está haciendo la especialidad porque es la R1. Conmigo era la R4 y era un poco más exigente, pero ahora creo que es más... no preguntaba en las exposiciones la doctora Escobar, la R4 creo que ya se tituló y ya es especialista, mientras que la doctora Marce ya entra en las exposiciones, pregunta y les hace participar más y hace de una forma diferente los exámenes, pero son preguntas abiertas de desarrollo. Respecto al rote de oftalmología, este rote se pasa con el doctor Segada en la clínica boliviano-americana, que es en la San Martín y Aroma, unas 2 cuadras al sur. Los días martes se pasa en el Centro Vivir con Diabetes a las 8:30 hasta las 10 y tienen que ir ustedes a la clínica boliviano-americana a las 11 el martes, o sea, tienen que desplazarse 2 veces desde el Centro Vivir con Diabetes, que es en la Simón López, en la zona norte. Tienen que ir hasta la clínica boliviano-americana para las consultas a las 11. Los demás días es en la clínica boliviano-americana a las 11. El doctor les puede decir que vengan media hora antes o a las 10 de la mañana para dar tema. El doctor mayormente es el que da los temas, no hay mucha exposición. Por ejemplo, yo voy a dar córnea, dice el doctor, y selecciona a uno del grupo por su nombre para que dé como unos 5 o 8 minutos de anatomía de la córnea. Son pocas exposiciones, más que todo es la explicación del doctor. Y en la clínica boliviana americana, en el último piso tienen un quirófano y puede que esté programado y 2 personas entren a la cirugía, por ejemplo, por eso siempre lleven pijama. Y también les puede decir, por ejemplo, día viernes no van a ir a la clínica, nos vemos a las 8:30, nos deja un día en la clínica Los Ángeles. El quirófano es en el primer piso de la clínica. Tienen que llegar mucho más antes porque la puerta se abre con huella o es automatizada, no puede entrar así nomás al quirófano. Y entran a ver la cirugía. Y pasada la cirugía, puede que en el staff o en el comedor de la clínica Los Ángeles el doctor explique un tema. Respecto a los exámenes, se da un examen la segunda semana, un día viernes.
que son como unas 25 preguntas, y un examen final el último viernes. En el primer examen entran los temas de la primera y segunda semana, que valen 40%, y el examen final todos los temas, el 25% de la nota. El doctor puede que en las cirugías les haga hacer el protocolo quirúrgico, él les dicta y ustedes le ayudan al doctor. Respecto a dónde estudiar, yo recomiendo solo de las diapositivas del doctor, pero también pueden estudiar lo que usan los demás rotes, que es este libro de oftalmología en atención primaria. Estos son los temas que se avanzan, son unos 13 temas. Bueno, son 14, aquí falta la anatomía del general del ojo. El doctor les manda en diapositivas estos temas. Eh, Ustedes tienen que, digamos, a las 11 empieza la consulta, llamar a los pacientes, hacerlos entrar, y a veces el doctor les pide que pongan las gotitas a los ojos del paciente, le ayuden a bajar las gradas para ir a la farmacia, y tienen que ser muy colaborativos. Eso más que todo, es un poco exigente el doctor, pregunta. Ya, y con el último rote, del rote difícil, que es psiquiatría, es bastante tranquilo, la verdad. Se pasa con la doctora Butrón en Parasol, se llama este lugar, que es como una fundación. Es en la zona norte, más o menos, en donde el parque de Metro Canelas. Es- Se pasa desde las 8:30 hasta las 11, aunque puede alargarse el horario como hasta las 12. 12 quedan para la consulta, por ejemplo. A las 8:30 hasta las 10, digamos, hay una pequeña sala y ahí la doctora explica los temas, ustedes se exponen y dos entran a la consulta mientras los demás se quedan en la sala esperando, y después otros dos entran a la consulta. Es muy dinámico, la verdad. Hay casos interesantes de pacientes con esquizofrenia, trastorno de estrés postraumático. Y los días viernes no van a Parasol, se va en la facultad. Un grupo de los 3 lotes presenta una historia clínica y los demás grupos un artículo relacionado al tema. Por ejemplo, de mí fue Viernes Santo, creo, y no pasamos psiquiatría ese día. Así que solo un viernes a mi grupo le tocó hacer una historia clínica de los pacientes que llegan. La doctora va a seleccionar qué paciente. Ustedes tienen que hacer la historia clínica según el formato de psiquiatría. Y eso presentan el día viernes, o si no, hacen un artículo del tema relacionado que presenta otro grupo. Y el último viernes dan todos los grupos un examen. Es bastante fácil, la verdad, de selección múltiple. Esta es la ubicación de Parasol, no muchos conocen. Aquí vemos el parque de Metro Canelas, aquí la avenida Castro Rojas y Francisco. Tienen que estar aquí a las 8:30, frente al centro hay un complejo de pádel. Respecto al temario, la doctora os va a decir que para las exposiciones lean del Kaplan, que es la 11ª edición, y para el examen que lean del Kaplan igual, pero de la 12ª edición, que es más resumido. Y este es el temario de psiquiatría. Por ejemplo, para el tema de depresión, la doctora os va a decir que lean de un artículo que ella manda al Classroom para el examen. Básicamente el examen salen de las explicaciones de la doctora, del libro, y es muy fácil, la verdad. Es muy bonita la materia. Es el rote más tranquilo, se podría decir, de rote difícil. Como lo hice en el orden del principio, en esa pirámide, infecto era por el horario más que todo, es el más pesadito. Y eso sería todo. ¿Preguntas? Bueno, este es el formato de la historia clínica de neurología. El doctor les va a dar un paciente y ustedes tienen que hacer todo esto. Por ejemplo, el doctor busca qué pacientes son de neurocirugía.
no es una historia clínica como sabemos hacerla. Y así tienen que hacer la historia. Ah, y me olvidaba respecto a neurología, tienen que entregar todas sus diapositivas, o sea, de mi grupo éramos 5, los 5 hemos entregado en un pendrive todos los temas que hemos expuesto. Y también un resumen de cada tema, los 15 puntos más importantes de cada tema, se entregan impreso. Entonces, para el doctor hay que entregarle esta historia clínica, un pendrive con todos los temas y los resúmenes impresos. Se puede hacer en computadora.